El día de hoy en la conferencia matutina el presidente de la República planteó varios temas, pero quiero destacar dos. Uno, relativo al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a las movilizaciones y a la vez también, por otro lado, a las provocaciones que el día de ayer se dieron en la capital de la ciudad y en otras ciudades del país, aprovechando las legítimas demandas de las mujeres por parte de algunos grupos que están ligados evidentemente con las tácticas, los medios de la derecha, es decir, lo que la derecha utiliza para estar golpeteando al gobierno que encabeza el presidente de la República. Y el otro tema pues va a ser sobre también, a pregunta de otro reportero, las fake news. En el primer caso, sobre el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres. Yo creo que la esencia de todo este problema la podemos encontrar en un libro que hoy podríamos sacarlo a la luz por el valor histórico que tiene y por la explicación profunda que da del tema de la marginación de la mujer. Precisamente la marginación de la mujer aparece de acuerdo a este título que se lo voy a mostrar. Tal vez no se vea muy bien, pero este libro se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y lo escribió Federico Engels. Es decir, cuando la sociedad humana se divide en clases sociales, entonces surge la propiedad privada y aquí se afianza el derecho de los hombres, sobre todo en el tema hereditario, para heredar. Entonces la propiedad privada va ligado al sojuzgamiento y al papel menor que le dieron desde ese tiempo a las mujeres. Es decir, este trato desigual hacia las mujeres va acompañado, insisto mucho, del surgimiento de la propiedad privada y también del Estado. Es un Estado que reprime, orilla, ningunea los derechos de las mujeres. Desde ese tiempo, quisiera leer solamente unas frases de este libro. Ojalá ustedes lo lean, es un libro muy bonito, pero además profundamente científico y explica muchas cosas que, entendiéndolas, hoy sabríamos diferenciar muy bien de las justas y legítimas demandas de las mujeres por igualdad, por justicia, por libertad, de las acciones de provocación de grupos de infiltrados que utilizan y tratan de manipular, y repito, tratan de manipular estos movimientos. Y digo tratan de manipular porque las mujeres en general, muchas tienen un alto nivel no solamente de estudios, son profesionales, sino también mucha dignidad para defender sus derechos. Entonces aquí, en esta parte, por ejemplo, dice Federico Engels, baste decir sencillamente que en lo venidero los descendientes de un miembro masculino permanecerían en la gens, que era una forma de organización familiar antes de que surgiera el esclavismo. Entonces dice, los descendientes de un miembro masculino permanecerían en la gens, pero los de un miembro femenino saldrían de ella pasando a la gens de su padre, a la gens paterna, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno. O sea, que desde ahí se va diferenciando el papel de menosprecio que se le da a la mujer. Pero viene otra parte. Dice así, el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. Y eso no es nuevo, eso viene, repito, desde el momento en que las sociedades se van dividiendo en clases sociales. Dice, el hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Y es lo mismo que hoy hace, por ejemplo, la secta Nexium, donde está el hijo de Carlos Salinas de Gortari y los hijos de otros destacados, entre comillas, personajes del periodo neoliberal, y también, evidentemente, pues todo lo que ha derivado en la trata, sobre todo de las mujeres, que es un fenómeno que tenemos que desterrar conjunta y colectivamente, pero sus raíces son profundas.
Y finalmente otra parte de este libro, que se lo recomendamos mucho, es una frase que acuña Carlos Marx. Carlos Marx dice lo siguiente: la familia moderna, o sea, la actual, contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas de la agricultura. Todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado. Es decir, surge el Estado, surge la propiedad privada y surge la familia monogámica como se ha concebido por mucho tiempo, pero sobre todo este Estado es un Estado represor de los derechos de la inmensa mayoría de la población y más aún de las mujeres. Entonces esta lucha la tenemos que entender que en todas las sociedades divididas en clases, desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, la mujer ha jugado un papel secundario, irrelevante, porque los que han mantenido el poder, las clases gobernantes, así lo han decidido y lo han impuesto. La forma radical para resolver este problema y que la mujer tenga plenos derechos e igualdad como todos los seres humanos es cambiar el sistema. Es decir, luchar por un sistema donde no exista la lucha de clases y donde la mujer recobre también, al igual que los hombres, como todos los seres humanos, los mismos derechos y la misma plenitud de vivir. Pero eso está muy alejado de las mentes perversas, de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y de los grupos infiltrados en estos movimientos legítimos de las mujeres para tratar de obtener otros fines políticos, como se demostró más claramente el día de ayer. Es decir, la provocación es para que salga la nota en la prensa, se difunda a nivel nacional, se difunda a nivel internacional y se trate de dar la idea de que el gobierno que encabeza el presidente de la República es un gobierno represor y que está en contra de los derechos de la mujer, lo cual está muy alejado de la realidad. Porque en el fondo, ustedes lo saben bien, ningún gobierno de México en toda la historia de nuestro país ha tenido la participación activa, directa, efectiva de las mujeres como lo han sido en los gobiernos que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él empezó desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México con una paridad en torno a la integración de su gabinete entre hombres y mujeres. Y él además siempre ha dicho, sobre todo cuando se trata de los programas sociales, por ejemplo, el apoyo que se da a las escuelas, él dice: yo recomiendo que la tesorera sea una mujer, porque las mujeres en general son más honestas que los hombres. Esas son frases del presidente de la República. O sea que no tiene nada que ver con lo que los grupos de la derecha pretenden, de lo que pretenden acusar al licenciado López Obrador. En el gobierno actual, la mayor parte de los cargos de dirección en el más alto nivel lo ocupan las mujeres, no son hombres. Entonces, quiere decir que ¿cómo es posible que, fíjense bien, entre comillas, movimientos feministas acusen al presidente de una actitud que está opuesto a los intereses de las mujeres? No, es lo contrario. Pero, como el presidente ha dicho, no crean que el pueblo es tonto, Tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. Entonces el pueblo tiene esa capacidad de decidir y creo que a pesar de esa campaña mediática tan tremenda de la inmensa mayoría de los medios de comunicación tradicionales, pues el presidente, con las conferencias matutinas y con la confianza del pueblo, el amor y la estima de la inmensa mayoría de los mexicanos, va sacando a nuestro país de las ruinas en que lo dejó el modelo neoliberal. Y en el tema de las mujeres, yo diría, no cabe la menor duda que las políticas que aplica el presidente, que ya lo explicó el día de ayer las distintas secretarias y subsecretarios o directoras de algunos de los programas fundamentales sobre las mujeres, va saliendo adelante sin tanto protagonismo innecesario. Son medidas contundentes a favor de las mujeres. Pero repito, estas campañas, hoy el presidente dijo, estas campañas que hacen y están diseñadas por el llamado Círculo Rojo y los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y financiadas por grupos de empresarios que están descontentos con las políticas que aplica el presidente de la República, no son nuevas. Hoy el presidente, por ejemplo, hizo alusión a esa campaña que se desató ferozmente contra el licenciado López Obrador,
que aparecía en todos los medios de comunicación, peligro para la nación, o sea que López Obrador era un peligro para México. Y él desmenuzó que esta campaña esencialmente se originó por un norteamericano, Morris, y este Morris en Estados Unidos quisieron aplicar la misma campaña contra Obama, Obama peligro para Estados Unidos. Pero es un círculo, digamos, de intelectuales orgánicos a este modelo neoliberal, de publicistas y una cantidad enorme de medios de comunicación tradicionales que promueven estas fake news, o sea, peligro para México, López Obrador peligro para México. Y además de que las diseñó Morris, explicó el licenciado López Obrador, pues aquí, y no nos extraña mucho, un español, porque la madre patria para los traidores neoliberales está en España, un español Sola, vino y también reformuló y profundizó este eslogan que López Obrador, peligro para México. Y él mismo lo dijo, se repitió, pues en la inmensa mayoría de medios de comunicación, periódicos, estaciones de radio, cadenas de televisión, incluso Televisa, dijo el presidente, cuando él, de acuerdo a la propia ley electoral, se pagaron algunos anuncios para que saliera, digamos, la réplica ante estas afirmaciones incorrectas y además mentirosas, el propio Televisa pues no transmitió los anuncios porque estaban también coludidos con esta misma línea política de atentar o de difamar al hoy presidente de la República. Televisa dijo que no habían pagado, el presidente dijo, sí, cómo no, ya está pagado. Y una vez que se aclaró que ya estaba pagado, pues los iban a empezar a publicar estos anuncios que promovió el presidente 15 días después, lo cual ustedes saben que en política y sobre todo en un periodo electoral, cuando ya está cercano, 15 días son fatales. Es decir, ellos armaron toda una estratagema para tratar de frenar el ascenso del hoy presidente de la República y a pesar de eso les costó mucho trabajo y tuvieron que implementar el fraude electoral. Entonces se vino el fraude, pero apoyado por esta campaña y por estos métodos que el presidente de la República hoy en la mañana explicó muy bien, que son métodos que utiliza la derecha en todos los países y prácticamente en todos los tiempos. ¿Cuál es el método de la mentira, el método del engaño, el actuar con cinismo? Hoy son las fake news, por eso él siempre habla de las benditas redes sociales, que son una forma, por lo menos, de contrarrestar parcialmente todas estas calumnias y desinformación y fake news, pero hoy es diferente, pero además hoy un alto porcentaje de mexicanos ha elevado su nivel de conciencia y como dice el presidente, el pueblo de México es uno de los pueblos más politizados y no solamente nos referimos a los mexicanos que habitan en el momento actual en los límites del territorio nacional, sino también nos referimos a los mexicanos de origen, a los migrantes que están en otros lados del mundo, pero fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hoy está más diversificada la forma de interactuar, de convivir, de intercambiar información y sobre todo uno de los elementos centrales pues son las redes sociales. Lógicamente que también ha habido algunas trabas, como ya lo vimos en días pasados con el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero aún con eso, esto ha permitido ir desmontando esta serie de mentiras y calumnias. Ahora, para el tema de ayer, de la movilización de las mujeres, que repito, sus demandas son legítimas y no hay que confundir. A mí me preocupa mucho que algunos compatriotas que dan su opinión en el Facebook, en general, su opinión generaliza las acciones de vandalismo y de provocación de algunas de las mujeres infiltradas que participan en la marcha, como que las generalizan hacia todas las demás mujeres y se pierde el sentido de la lucha de las mujeres, que son demandas totalmente legítimas y a favor de los derechos de la mujer. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta, diferenciar, separar, diseccionar los grupos de provocadoras
de las demandas legítimas de la inmensa mayoría de las mujeres que participan en estas movilizaciones, exigiendo justicia, igualdad, libertad, respeto, aparición o ya no más desapariciones, en contra de los feminicidios, etcétera, lo cual compartimos totalmente. Y para concluir, diríamos que les recomendamos que pudieran leer este libro. Es un libro muy bonito, además, es un libro histórico, pero también en el fondo de todo esto, la esencia de lo que hoy planteó el presidente de la República está en la profunda lucha ideológica que se está desarrollando en México. Como él lo ha dicho, dos proyectos contrapuestos. Uno, el de la derecha, de la oligarquía nacional, ligada a las transnacionales que afianzaron el modelo neoliberal durante 36 años y que produjeron una corrupción impresionante y un saqueo impresionante de los recursos de nuestra patria. Recursos naturales, recursos energéticos, recursos financieros, recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y otro es el proyecto que encabeza el presidente de la República, que en estos 2 años que lleva ha dado resultados magníficos, contribuyendo a la elevación del nivel de vida del pueblo y también a la elevación del nivel de conciencia, que se va a afianzar más, con mucho amor a la patria, en este año que está ya celebrándose 200 años de la consumación de la independencia de México, que tanto le duele a los españoles, no al pueblo español, sino a los españoles que todavía están alrededor de la corona española y que piensan que México sigue siendo tierra de conquista y tierra del soberano rey de España. Pero la inmensa mayoría de los mexicanos estamos en contra, ya tenemos suficiente claridad para saber distinguir entre los engaños que pretenden estos grupos y la realidad que se está construyendo, una nueva realidad que encabeza el presidente de la República y que ha permitido que millones de mexicanos que en el periodo neoliberal vieron opacadas todas sus posibilidades de desarrollo social, hoy lo estén haciendo cada vez con más fuerza y con más energía. Si te gusta lo que comentamos aquí el día de hoy, 9 de marzo, esperamos tus comentarios en Facebook y que nos visites a nuestro canal.